todos. La verdad que es una alegría poder acompañarlos en este día aquí en la iglesia, que tan agradecidos estamos con mi esposa, con Ailén, de que a alguien, no sé a quién o a un grupo, se le ocurrió hacer un departamento en la iglesia. La verdad que los felicito, porque realmente eso nos ha permitido que, bueno, mi esposa pueda terminar este espacio de rotación aquí en Rosario. Ustedes saben que, como bien se mencionó, nosotros estamos en Libertador San Martín, así que conseguir un lugar por 3 meses para hacer esta rotación era bastante complejo. Y bueno, la iglesia ha abierto las puertas, así que como parte también del pago mensual tengo que predicar, me dijeron. Así que bueno, es un gusto poder estar acompañándolos. Hermoso Rosario, he tenido muy pocas oportunidades para venir aquí, pero ahora que bueno, estamos con mi esposa hemos tenido más tiempo como para conocer y bueno, agradecer a Dios por lo lindo de la iglesia, de la hermandad, de la feligresía, por todo lo que ustedes tienen en sus instalaciones. La verdad que bastante privilegiada la iglesia con su canchita, su cocina, su salón, el templo, hermoso templo. Así que por sobre todo la hermandad, que es la verdadera iglesia, ¿no? Que no son las paredes. Así que agradecer a Dios por eso. El título del sermón de hoy se llama así, ¿no? El escándalo de lo simple. Me gustó el título. Por eso capaz que lo repito 2 veces, el escándalo de lo simple, ¿sí? Estaba pensando en un título, no se me ocurría nada, así que puse en el chat GTP que me tire varios títulos y salió me gustó, ¿no? Está lindo, el escándalo de lo simple. ¿Por qué? Bueno, voy a introducir con una historia antiquísima, ficticia, que está en la literatura. Y trata acerca, breve, ¿no? Trata acerca de un ingenioso hombre de Grecia a quien le llamaban Dédalos, ¿sí? Este famoso arquitecto fue encargado por el rey, en ese tiempo el rey Minos, a que pueda diseñar un gran laberinto. Él tenía que fabricar eso. ¿Por qué? Había un animal muy peligroso, una bestia ahí peligrosa, que la querían encerrar dentro del laberinto. La idea era que el laberinto sea tan complicado que nadie pueda salir. Así que Dédalos utilizó todo su ingenio para armar ese laberinto. Lo curioso es que después de un cierto tiempo que pasó, este rey Minos puso a Dédalos y su hijo Ícaro dentro del laberinto que había fabricado este arquitecto. Así que Dédalos, que era su diseñador del laberinto, terminó presa de su propia obra. Así que pensando cómo poder salir de ese lugar, se le ocurrió algo muy interesante y al final logró escapar con su hijo de una manera muy prodigiosa. Ellos habían encontrado plumas de aves por el laberinto y habían encontrado cera. Entonces se armaron unas grandes alas con cera y empezaron a agarrar vuelo, y así fue que así lograron salir del laberinto. Pero lo curioso es que en lo que mejor que iba ese vuelo, ¿sí? Dédalo y Ícaro, de repente Ícaro cae y se hunde en lo profundo del mar. La pregunta es, ¿por qué se hundió Ícaro? ¿Por qué? ¿Algunos la conocen ya la historia? Bueno, la reflexión bíblica de hoy va a ayudarnos en la respuesta. Así que cuando terminemos el sermón, yo voy a explicar el cierre de esta historia. Así que no se pueden ir hasta que no termine de explicar. Entonces, háganme acordar por si me olvido, ¿no? Tengo que cerrar la historia. Bien, vamos a ir al texto de la Biblia de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y ahí ya ustedes van quizás dando alguna pista, alguna señal de cuál es la respuesta, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 5,
nos encontramos con un personaje muy, muy interesante, ¿sí? ¿Cómo se llama ese personaje? Segunda Reyes 5. Busquen tranquilo, no hay apuro. Segunda Reyes 5, Eliseo. Muy bien, tenemos Eliseo. ¿Qué otro protagonista hay en la historia? Naamán. Excelente. Así que vamos a estudiar esta historia, vamos a avanzar en los versículos y para eso quiero que ustedes me ayuden. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas, así que tengan el texto ahí abierto para que todos juntos podamos seguir la lectura. Yo he traído una traducción más específica del texto para poder tener, mayor información de lo que los versículos nos están diciendo, ¿no? El texto en esta versión dice lo siguiente, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1, vamos a leer los 3 primeros versículos. Naamán, comandante en jefe del ejército del rey de Siria, era un gran hombre a los ojos de su señor. Era muy respetado porque por medio de él Dios había dado liberación a Siria. Aunque era un gran guerrero, también era leproso. Siria había enviado partidas de incursión y de la tierra de Israel se habían llevado a una muchacha joven, quien era asistente de la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguro que lo curaría de su lepra. Bien, 3 primeros versículos de esta historia. Encontramos una gran potencia. Esa potencia es Siria, ¿sí? Norte de Israel. Siria siempre tuvo conflictos desde el siglo IX a.C., siglo X, con la monarquía de Israel, rey David, y los sucesivos reyes. Después, cuando se divide, siempre tuvo conflicto. Quería conquistar la zona norte de Israel, que es muy linda, es una zona muy fértil, como conocida hoy por los altos del Golán, ¿sí? La zona de Basán, Galaad, una zona de mucha pastura, muy fértil, y Siria siempre quiso conquistar esa zona, ¿no? Así que se habla de que en este imperio, en este poder, esta potencia, había un gran general llamado Naamán. Es curioso porque Naamán, el nombre, ¿saben qué significa? Yo tampoco, hasta que lo busqué y me llamó mucho la atención. Naamán significa hermoso, de buen semblante. Así que cada vez que lo llamaban a Naamán, él no escuchaba a Naamán, escuchaba: qué hermoso, qué buen semblante. Imagínense a alguien que tiene ese nombre y que de repente le agarre lepra. ¿Qué es la lepra? Nosotros no podemos comparar la lepra de hoy en día, que se llama la enfermedad de Hansen, con la lepra de aquella época. La lepra de aquella época era una enfermedad cutánea, le agarraba a las personas y se hablaba de lepra en las cosas. Las casas tenían como mohos así y manchas, y eso se decía que tenían lepra, ¿sí? Eran enfermedades cutáneas que tenían, eran molestas, mucha picazón, no como la enfermedad de Hansen, que es bastante más compleja que la lepra de esa época. La lepra, en el caso de Naamán, se ve que no le impedía tener contacto con la gente, porque él entraba al palacio ahí en Siria. Así que no es como sucedía en Israel, que eran aislados, ¿sí? Así que había un cierto grado de afección que era bastante molesto para Naamán, al punto de que él quiera buscar solución para su problema. Pero es paradójico, ¿no? Alguien que su nombre significa de buen semblante, termina siendo afectado con lepra, ¿no? El texto dice que Naamán era un gran general. Él se dice, por lo que enseña la historia, que fue quien le puso fin a la vida del terrible rey Acab,
eso dice Flavio Josefo, ¿no? Así que era un general que tenía muchas victorias. ¿Qué le llama la atención del versículo 1? ¿Qué le llama la atención del versículo 1 cuando se habla de Naamán, que es un sirio y que es victorioso? Estamos hablando de alguien que no es israelita. ¿Qué le llama la atención? Que el Señor le dio la victoria. ¿Cómo es eso? O sea, el Señor está en Siria y el Señor le está dando victoria a un general que no es israelita. O sea, yo pensaba que Dios solo actuaba en Israel. Y no, el texto ya te enseña de que Dios trasciende las fronteras y de que Él está al control del movimiento de las naciones. ¿Sí? Entonces, Dios es el que le da las victorias a Naamán. La gran pregunta es, ¿Naamán se da cuenta de eso? ¿Será que Naamán entiende que las victorias vienen porque Dios se las da? Y ya el primer versículo te introduce el tema. ¿Qué cree Naamán? Gracias a quién él logra la victoria. Y gracias a su estrategia, gracias a su sabiduría, gracias a su inteligencia. O sea, es un hombre que tiene muchas capacidades, hay que reconocerlo. Y por lo tanto, cree que él puede todo. Para el colmo, la realidad es que sí, él logra alcanzar lo que se propone. Entonces, estamos hablando de un personaje que internamente, ¿cómo creen que está su autoestima? Por arriba, ¿no? Porque es una persona exitosa. En todo lo que emprende, él lo logra. Solo que de fondo él nunca sabe que es la bendición de Dios. Miren cómo Dios bendice, ¿no? Aunque uno no lo reconozca. Terrible. Pero bueno, el texto sigue avanzando y empieza una escalada de descenso en la narración. ¿Por qué? Porque miren, ya hablamos de que él tiene lepra. La lepra, en el antiguo cercano oriente, tiene una connotación no solamente física, o sea, para nosotros, si tuviéramos lepra, iríamos al médico, nos curaríamos, pero nunca se nos ocurriría pensar qué, o más o menos pensaríamos, como le pasa a veces a los pacientes que están en el sanatorio, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? O sea, voy a reformular. ¿Qué creen que piensan los pacientes cuando están internados en el sanatorio? Cuando uno los visita, hay un buen grupo que te dice, algo estaré pagando, por algo estoy aquí, algo hice mal, por eso tengo la enfermedad. Entonces, es como todavía está esa reminiscencia, que en el antiguo cercano oriente era mucho más fuerte, de que la enfermedad era causada por algo sobrenatural, no algo biológico. La gente en la antigüedad entendía que su enfermedad era sobrenatural, a menos que una espada te corte un brazo y vos veas que no, fue la espada la que me cortó y la herida que tengo es por eso. Entonces, todo tipo de enfermedad que no se veía la causa, se la atribuía a los dioses, a lo sobrenatural, ¿sí? Después vino la ciencia y dijo, no, todo es biológico y bueno. Entonces, sacaron a Dios de lado. Fíjense, un paciente puede pensar eso, nos puede haber pasado a nosotros. Así que Naamán, ¿qué piensa? Esto no solamente tiene que ver con una cuestión de salud, sino hay algún mal, ¿sí? Así que hay una carga espiritual, por lo menos la gente lo ve así. El texto avanza y habla acerca de una muchacha. Dice el versículo 4, ustedes me acompañan. Versículo 3. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguro que lo curaría de su lepra. Es un poco humillante hacerle caso a para la época, ¿no? A alguien que era una asistente sirvienta o esclava, y para el colmo pequeña, que una pequeña le diga a un mayor y a un general, ¿sí?, le dé el consejo. Eso ya el texto te muestra que es un acto un poco humillante para el contexto de la época.
Pero bueno, la mujer, la esposa, le habla a Naamán, o la niña le habrá dicho directamente, y el texto dice que en el versículo 5, entonces el rey de Siria le dijo, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán fue llevando en sus manos 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Antes, tener 2 mudas de ropa, solo la gente rica tenía 2 mudas de ropa. Él lleva 10. Así que acá tengo anotado más o menos la equivalencia. Más o menos 340 kilos de plata, 90 kilos de oro. O sea, es una fortuna interesante, ¿no? Me decían que hoy en día, vieron que están explotando la zona de Jujuy, con la minera ahí, están sacando oro, y me decían que 1 gramo, si no miento, 1 gramo de oro estaba en unos 300.000, 400.000 pesos, más o menos, 1 gramito, chiquitito, ¿sí? Así que los muchachos que están ahí en esto están con los ojos así, viendo si se cae algún pedacito, a ver si lo juntan. Pero bueno, se paga mucho el oro, ¿no? Se paga mucho el oro. Así que él va con mucha plata. ¿Cuánto viaja? ¿Cuánto viaja desde la zona de él hasta donde está Eliseo? 160 kilómetros, 180. Así que aproximadamente unos 3 a 4 días de viaje. ¿Estaba interesado Naamán en poder encontrar una cura para su enfermedad? Sí, muy interesado. Miren todo el esfuerzo que él hace. Ahora, ¿qué te hace pensar el hecho de que lleve mucha plata? ¿Qué te hace pensar? Lleva mucho dinero. Piensa, ¿por qué tanto dinero? El texto avanza y dice lo siguiente, en el verso 6, finalmente llevó la carta al rey de Israel, que decía, cuando esta carta te llegue, debes saber que te envío a Naamán mi siervo para que lo cures de su lepra. Versículo 7, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿acaso soy yo Dios para matar y dar vida? Que este hombre me envía un mensaje para que cure a un leproso. Entiendan bien que está buscando una excusa para pelear conmigo. Así lo interpreta el rey de Israel. ¿Sí? Entonces, Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel se había rasgado sus vestiduras y envía un mensaje al rey. ¿Por qué te has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí ese hombre y sabrá que hay un profeta en Israel. ¿Qué problema hay aquí con el rey de Israel? El rey de Israel ve que es imposible darle una cura a Naamán. Lo toma como un acto de provocación. Vos podés ser rey, pero eso no garantiza de que puedas resolver una situación como la que le tocaba al rey de Israel, ¿no? Podés tener todo un estatus, pero eso no va a garantizar que puedas sanar a alguien, ni que puedas sanarte. Tanto el general como el rey se ven imposibilitados para resolver el problema de la lepra. Lo supera. Así que uno puede poner mucha esperanza en todo lo que tiene que ver con los aspectos, supónganse, políticos, y eso no te garantiza todo. Y a veces uno solo concentra la esperanza ahí. Fíjense qué admonición esta, porque el rey de Israel se ve incapacitado para solucionar esto. Hay algo superior a él. Y eso es importante tenerlo presente. Hay algo que va más allá de cualquier sistema político. Fíjense que el rey de Israel aún no reconoce que hay un profeta en Israel. No reconoce que está Eliseo. No podría haber él mismo dicho, yo lo voy a llevar al profeta Eliseo. Él mismo no tiene un contacto con Dios, siendo rey de Israel. Eso revela la crisis del rey
y del reinado y de la época. Eliseo le dice que venga. Bien, el texto avanza y dice lo siguiente, en el versículo 9, Naamán entonces llegó con su caballo y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y ahí viene el gran problema. Eliseo envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. ¿Sí? Entonces, Naamán escucha esto y ¿qué dice el versículo 11? A ver, ¿qué es lo que dice? Versículo 11. ¿Cómo dice sus versiones? Naamán se fue enojado. ¿Otra versión? ¿Diferente o todo igual? Igual. Enfurecido. Muy bien, enfurecido. Fíjense que Eliseo no lo atiende, ¿no? Sino que lo atiende un siervo de Eliseo. ¿Vieron el descenso que viene experimentando Naamán, no? Le dicen una muchacha, primero tiene lepra, ya eso es un golpe para mostrarle que él no es inmortal. Luego viene una muchacha y le da un consejo de qué es lo que él tiene que hacer, ¿no? Tercero, cuando llega Israel, en vez de que lo atienda el profeta, que es el del cargo, ¿no? O sea, me tiene que atender el del mismo rango, mínimamente el del mismo rango. Viene un siervo, ni siquiera lo atiende. Le manda un siervo, anda a decirle que se lave allá. Entonces, otro espacio de descenso, de humillación, algo que golpea, ¿no? Pero hay un detalle más. Le dice que se bañe en el río Jordán. Y para Naamán eso es más humillante todavía. Porque él dice, los ríos Habana y Farfar ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Entonces, es curioso que el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Y ustedes saben que el Mar Muerto es el lugar más profundo que hay en la tierra, ¿sí? Pensando en el espacio terrestre, el punto más profundo, unos 450 metros de profundidad, tiene el Mar Muerto. Entonces, el texto, hasta desde lo geográfico, es un camino de descenso. Todo el tiempo se lo está invitando a Naamán a bajar y a descender. Eso genera un enfurecimiento, ¿no? Y yo les pregunto ahora a ustedes, ¿por qué se enfurece Naamán? ¿Por qué se enoja tanto? Mientras piensan, les cuento que cuando estaba en 4º año de teología, hablando de bañarse en los ríos que no les gusta a Naamán, había una época de mucho calor, diciembre, en la villa, éramos externos, así que no teníamos aire acondicionado, creo que ni cortina teníamos en el departamento, era todo muy precario, y hacía un calor y teníamos que rendir. Así que estábamos estudiando con los chicos, 3 de la tarde, teníamos que rendir al otro día un parcial. Y no se nos ocurrió mejor idea que refrescarnos. Y estábamos en la villa, ustedes conocen la villa, y voy a decir, ¿dónde me voy a refrescar acá? Y bueno, a alguien se le ocurrió, y mirá, está el Puente Blanco, y en el Puente Blanco podemos ir al río ahí abajo, dice. Ensenada, algo así se llama. Así que dijimos, y bueno, vamos, y nos fuimos al río. Y era muy curioso porque cuando llegamos al río, estaba, ustedes conocen como el río allá, ¿no? No se ve nada, no es que es nada transparente. Y para el cómo tenía algunos grumitos así que bueno, del calor igual nos metimos y nos zambullimos. Casi perdimos a uno que no sabía nada, pero bueno, lo rescatamos. Y al otro día vamos a clase, rendimos el parcial y había un profesor, Carmelo Martínez. Y el profe decía, qué calor. Fue pastor de acá, mirá. Así que lo conocen bien. En su buena época, ¿no? Y entonces el profe dice, qué calor. Dice, ¿cómo extraño Córdoba? Dice, Córdoba, mi provincia. Dice, porque yo en Córdoba
tenía esos arroyos tan preciosos, dice, para zambullirme y refrescarme, dice. No como estos ríos que están acá, el Puente Blanco, todo donde van todos los desechos cloacales, dice, de la villa, dice eso. Y nosotros habíamos subido una foto a Facebook, re felices de habernos zambullido ahí. Y ya, muchachos, bajen esa foto urgente. Me imagino que así estaba Naamán imaginando, ¿no? Tengo los ríos en Córdoba, me voy a meter en los ríos del Paraná aquí. No, dice. Así que la pregunta es esa, ¿por qué se enoja Naamán? ¿Por qué se enoja? Orgullo. ¿Quién dijo orgullo? Ahí está, orgullo. ¿Todos están de acuerdo que el orgullo? Qué tremendo, ¿no? El orgullo. ¿Será que nos pasa a nosotros eso o no? ¿Sí? Yo pensaba que iban a dudar más, pero bien. Estamos conscientes de nuestro orgullo, eso es bueno. Eso ya es un buen paso, ¿no? Identificar que somos orgullosos. ¿Sí? ¿Y ustedes se enojan por el orgullo? Y sí, ¿no? Empiecen a pensar, ¿cuándo fue la última vez que se enojaron por orgullo? ¿Esta mañana? Yo me casé hace unos 7 años, ahora el 7 de junio cumplimos 7 años de casado, hemos cumplido 7 años. Me acuerdo cuando me casé, los primeros tiempos ahí compartiendo con Ailén, conviviendo. Y es muy curioso porque, bueno, yo desde los 8 años que trabajo en un taller de electrónica con mi papá. Mi papá a los 8 años me hizo laburar ahí. Así que tuve ahí toda mi secundaria. Estuve en una escuela técnica, toda la secundaria. Y después estudié ingeniería biomédica. Estudié un buen tiempo ingeniería biomédica, varios años. Y después me dije, voy a estudiar teología. ¿Sí? Así que cuando me caso, claro, el hombre de la casa, el que arregla toda la parte técnica, soy yo. Entonces había una situación, no me acuerdo qué era, y veía que mi esposa me empieza a expresar comentarios y a opinar posibles soluciones a cómo resolver esto. Yo como que, mira, me opina, digo yo. Bueno, el colmo fue cuando se me rompe el burro de arranque del auto. Yo tengo un Fiat Uno, lo compré para que lo pueda arreglar. Entonces, tenía el burro, y ustedes bien tienen un rotor adentro. Digo, voy a probar hasta dónde llego, ¿no? Para no llevarlo al mecánico, así que vi que podía resolverlo, así que lo desarmé al burro y tenía que cambiarle ahí el colector, así que estaba el eje y estaba mi esposa a la par, ahí sentada conmigo, haciéndome compañía, y yo estaba hace 1 hora tratando de sacar un segurito. Y yo no quería, digamos, preguntar, ¿viste? Y en un momento que en realidad ni siquiera se me cruzó por la mente preguntar. Yo estaba buscándole la vuelta y ya llevaba 1 hora. Y de repente me dice, ¿vos me prestás? Yo te ayudo, me dice. A ver, ¿cuántos años de técnico, ingeniero, todo? Yo te ayudo, me dice. Y hace así, tic, sale. Esto no lo va a contar nadie, le digo. Esto queda acá. Entonces, ¿cómo está el orgullo, no? Yo soy jefe de 5 capellanes. Y cuando un capellán me dice, yo tengo una idea diferente a la tuya. A ver qué idea tenés mejor que la mía. Hay montones de escenas donde vivimos, donde el orgullo entra en juego. Acá en la iglesia también hay orgullo, ¿no? En montones de situaciones se puede manifestar. Y a veces no lo vemos como una enfermedad. La lepra es una enfermedad. El orgullo como que se nos puede pasar por alto. Pero es una enfermedad de la más grave, compleja, que atenta al ser humano. O sea, todo ser humano tiene el orgullo adentro. Y es importante identificarlo, ser consciente y poder abrir el corazón para dejar que Dios sane ese orgullo. Eso es lo que Dios quería hacer con Naamán. Re bueno el Señor. ¿Cómo lo trata Naamán? Miren, vamos cerrando
con la última parte de la historia, porque el texto dice en el versículo 13 lo siguiente, algo que a mí me impacta. Entonces sus sirvientes, los de Naamán, se acercaron a él y le dijeron: Padre, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más ahora que solo te dice: lávate y quedarás limpio? ¿Vieron la expresión que usan los siervos? No sé cómo dicen sus versiones, pero acá dice: Padre, Padre mío. Es una expresión muy cariñosa, muy bien usada y en el momento justo. Es decir, ¿qué hubiera pasado si los siervos, ante la actitud orgullosa de Naamán, le dice: este general, no hay bala que le entre, no quiere hacer caso, y se ponen a recriminar? ¿Ustedes creen que Naamán hubiera escuchado a los siervos? No. Naamán se estaba yendo y se iba a ir leproso. Pero gracias a que los siervos utilizaron las palabras correctas, con amor, lograron hacer entrar en razón a Naamán. Qué curioso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si mi esposa me dice: pero mirá, ahí está hace una hora intentando arreglar eso? Y yo más duro me pongo, ¿sí? Menos voy a ceder. Así que qué interesante es la forma como uno se expresa, ¿sí?, cuando ve a alguien que es orgulloso, cerrado, duro, ¿sí? Importa mucho, y aquí yo veo el rol de la iglesia, nuestro rol, cuando hablamos con las personas cuyo corazón está cerrado al amor de Dios y que creen que solo ellos son suficientes para sostenerse en la vida, ¿sí? Si nosotros vamos más rígidos, más endurecimiento vamos a lograr. Solo se puede ablandar el corazón con palabras asertivas, como las que usaron aquí los siervos, que hicieron entrar en razón. Así que es una invitación para nosotros a la hora de tratar con las personas, a usar un lenguaje empático, un lenguaje asertivo, un lenguaje compasivo. El texto termina diciendo que así que descendió, versículo 14, y se sumergió en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se restauró. Qué tremendo, ¿no? Como la de un niño pequeño, y quedó limpio, sano. ¿Cuántas veces se tuvo que lavar? 7 veces. ¿Qué hubiera pasado si en la número 2, esto no sirve para nada? Si en la número 3, si en la número 4, si en la número 6. Es decir, habla de una perseverancia en el cumplimiento de la palabra de Dios. El profeta le dijo 7. ¿Cuántas son? 7. No, pero yo quiero una. Son 7. Vieron que Naamán choca con el profeta porque en su mente las cosas se tienen que resolver distinto. Él dice: yo pensé que el profeta iba, no sé, a hacer algo y ya me iba a curar. La expectativa de él es diferente a la palabra del profeta. Entonces, eso nos pasa mucho a nosotros cuando queremos las cosas de una manera y nos ensañamos a que debe ser de una manera, pero Dios la ve totalmente distinta. Y nosotros no comprendemos la forma en que Dios obra, ni la vamos a comprender. Y es por eso que uno debe ajustarse a la palabra de Dios así tal cual Él la menciona. Entienda o no entienda, porque el texto de Eclesiastés dice: el hombre no alcanza a entender la obra de Dios. Y eso sí que nos cuesta. Fíjense el detalle. No basta con saber que hay que ir a lavarse, porque eso no lo limpió a Naamán. ¿Qué tuvo que hacer Naamán para ser limpio? Zambullirse 7 veces.
No le bastaba a Naamán saber que tiene que zambullirse. Tenía que entrar y zambullirse. Y eso habla de que el aprendizaje nunca es por solo saber, hay que experimentar. Naamán tenía que experimentar. Y eso es lo que lo estaba invitando Eliseo, a experimentar a Dios, experimentar la palabra de Dios, la manera de Dios, aunque choque con tu manera de ver la vida y tu manera de ver las cosas. Chocaba, pero la manera de Dios es la correcta y la única que te garantiza la transformación completa. Naamán fue transformado, se rompió esa armadura, toda esa cáscara, porque el texto termina diciendo que entonces él regresó al hombre de Dios, él y toda su comitiva, y se presentó delante de él y dijo: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, no dice Israel solamente, en toda la tierra, excepto en Israel. Te ruego que aceptes un regalo de parte de tu siervo. Y Eliseo le responde: vive Yahvé, ante quien estoy, que no voy a aceptar nada. Naamán insistió en ofrecerle algo, pero él se negó. ¿Y eso qué te enseña? Que la gracia de Dios no se compra. La gracia de Dios es un regalo. No hay manera. Naamán estaba acostumbrado a conseguir las cosas pagando, pero se chocó con algo que iba más allá de lo que él podía comprar. No tiene precio. Y ahí es donde él entró en crisis, ¿no? Porque ahí salió lo real, lo profundo, lo significativo. ¿Qué pasa mucho cuando uno está visitando al paciente y el paciente en el espacio de internación? Y pasa cuando hay cierto poder adquisitivo, cuando chocan con la impotencia de que por más recursos que vos tengas, tenés que bancarte 10 días de internación. O sea, no podés pagar y que sean 2 días. No se puede. Entonces la enfermedad es como que te pone en perspectiva de quién somos. ¿Sí? Como que te baja a la realidad. Y empieza a subir a la superficie otras cosas, como ser qué. Lo que vale realmente. El esposo, la esposa que te cuidan, el hijo, la hija que te cuida, el yerno, la suegra que te cuida. Empieza a salir a superficie los vínculos, lo sagrado de Dios. Ahí entra Dios, ¿viste? Entonces, la enfermedad en el caso de Naamán fue una circunstancia que lo obligó a él a repensar quién es él. Y ahí se dio cuenta que él no es Dios, que Dios es Jehová y que solo él puede realmente salvar y hacer todo lo que quiere, digamos, ¿no? Así que la historia, sin duda, es una gran invitación a nosotros a que podamos dejar que Dios siga gobernando nuestro corazón, siga reinando, y que cada vez que identifiquemos esos enojos, esas situaciones, podamos darnos cuenta de cuáles son esas raíces, ¿no? Que podamos cortar esas raíces con la gracia y el poder de Dios. Esto es un proceso que de toda la vida, ¿no? Naamán tenía que bañarse 7 veces, así que no es algo con un solo baño, sino que diariamente necesitamos de un bautismo del Espíritu para doblegar esa naturaleza humana y humillarla ante Dios, ¿no? La historia de Dédalo termina con esa realidad. El Ícaro, que era el hijo, no escuchó el consejo del padre, ¿no? El padre le dijo: mira, hijo, con estas alas vamos a poder salir del laberinto. Pero vos no tenés que volar muy alto, porque si volás muy alto te acercás al sol y el sol va a derretir la cera que une a tus plumas. Y si volás muy bajo, el agua la va a humedecer y tampoco vas a poder volar. Así que tenés que lograr tener un vuelo equilibrado.
Y claro, Ícaro cuando empezó a volar y vio que podía alcanzar vuelo, cada vez siguió subiendo, acercándose al sol, y así terminó en lo profundo del mar. Ojalá que nuestro vuelo en esta vida sea también un vuelo equilibrado, ¿no? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino piense con cordura. Esa es la invitación que nos hace el apóstol Pablo. ¿Oramos por esto? ¿Les parece? ¿Sí? Querido Dios, gracias por la bendición de tu palabra, por la invitación que nos haces a través de esta historia. Gracias por esa cirugía que haces en nuestro corazón diariamente para poder tener esa humildad, esa gracia que caracterizó la vida de Jesús, que siendo el Hijo de Dios se humilló hasta lo más profundo y con esa forma de siervo sirvió a la humanidad, se solidarizó con el prójimo para darnos la verdadera vida y ser así un gran ejemplo para nosotros, que podamos también nosotros andar en humildad siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Querido Dios, bendice esta hermosa iglesia, acompáñalas, tú sabes las circunstancias que hay en sus corazones, con los que luchan, dales de tu paz y de tu sanidad. Te lo pedimos en Jesús. Amén.